versículos 3 y 4, nada más vamos a leer estos dos versículos. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 3 y 4. Como nada más son dos versículos, vamos a leer todos a una sola voz, hermanos. Vuelvo a repetir la cita bíblica, Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 3 y 4. Bien, dice la palabra del Señor todos juntos. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Que Dios bendiga su palabra. Pueden tomar asiento, hermanos. Las armas de nuestra milicia es el título de la meditación de esta mañana. Las armas de nuestra milicia. Si nos damos cuenta, hermanos, en domingos pasados hablamos acerca de la carne, de esa palabra, de ese término, la carne. Y aquí tiene otro significado. Pablo dice, pues aunque andamos en la carne. Aquí Pablo no está diciendo, aunque andamos viviendo mal, pecaminosamente, o viviendo bajo la dirección del viejo hombre, como podemos decir en un sentido pues más bíblico. Lo que Pablo está diciendo aquí, aunque andamos como seres humanos normales, pero no militamos como los seres humanos, no militamos como en el caso del mundo. Y la razón de eso, en el versículo 4 lo dice, porque las armas de nuestra milicia, y la palabra milicia aquí se refiere a un término militar, al servicio militar, porque las armas de nuestro servicio militar, podría ser así, pues no son carnales, no son armas que las utilizamos de nuestros propios recursos humanos, sino son armas que provienen de Dios, son poderosas para la destrucción o para derribar, que también así significa esta palabra, para derribar fortalezas. Eso es lo que significa estas palabras, este texto propiamente, ¿sí? Entonces vamos a ver algunas armas de nuestra milicia, de las que Pablo menciona aquí. Pablo no está mencionando aquí las armas que aparecen en el capítulo 6 de la carta a los Efesios, pero está mencionando que hay armas que son espirituales, armas que tenemos precisamente porque como hijos de Dios, todos los días nos enfrentamos a situaciones críticas. Hay luchas, a veces con nuestra propia naturaleza, a veces con el mundo, con el diablo, etcétera, etcétera. Hay situaciones así, pero debemos de estar preparados. Pablo está escribiendo a los hermanos de la iglesia de Corinto precisamente a estar tomando estas armas con la finalidad de poder salir siempre victoriosos. Vamos a ver cuatro. Vamos a ver en relación con este texto, este pasaje, 4 armas que Dios ha colocado en nuestras vidas para nuestro bien y poder salir vencedores día tras día, aunque siempre hay situaciones críticas que tenemos que enfrentar. No está basado en Efesios capítulo 6, no estoy haciendo la relación con ese capítulo, el capítulo 6 donde habla acerca de la armadura del cristiano, sino de otras armas que también son poderosas, como dice el texto, poderosas para enfrentar las situaciones que tenemos por delante. Bien, entonces vamos a tomar en consideración 4. Ahora, número 1, el arma de la palabra de Dios. No olvidemos, la palabra de Dios es un arma sumamente eficiente. La palabra de Dios como un arma. En segundo lugar, el arma de la oración. 3, el arma de la fe. Y número 4, el arma del perdón de Dios. 4 armas. Dice Pablo, porque las armas de nuestra milicia. Y debemos de tener presentes esto. Claro, si hacemos un estudio de Efesios capítulo 6 y vemos las armaduras del cristiano, eso también está muy apropiado y podría relacionarse con esto, pero vamos a ver en esta mañana acerca de estas armas. Entonces, recuerden, el arma de la palabra de Dios, el arma de la oración, el arma de la fe y el arma del perdón de Dios. 4 armas que Dios nos ha dado para poder enfrentar las situaciones que como hijos de Dios pues tenemos. Ahora, Pablo está utilizando un término militar.
Y en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 3, por favor, si les invito a usar sus Biblias, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 3, dice de la siguiente manera. Estamos en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 3. Pablo le está hablando a Timoteo y le da este consejo. Dice, tú pues sufre penalidades ¿cómo qué cosa? Como buen soldado de Jesucristo. Así es que Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, desde el punto de vista espiritual, tú eres como un soldado. No es que sea realmente un soldado. Timoteo no era un soldado, Timoteo era un misionero, era un pastor y era un compañero muy fiel del apóstol Pablo pues, en el gran ministerio, en el gran trabajo de extender el evangelio en el mundo conocido. Entonces, no era realmente un soldado, no era un militar, pero debería actuar así. Y cada cristiano debe actuar de esa misma manera. Somos como soldados de Cristo. Y como soldados debemos de estar siempre preparados porque constantemente estamos en guerra, todos los días. Tal vez guerra en la casa, guerra en la calle, guerra en el trabajo, guerra aún en la misma iglesia tenemos guerra. Así es que debemos de estar preparados y cuando estamos bien preparados entonces pues salimos airosos, salimos victoriosos. Pero por eso vamos a tomar en consideración esto. Bien, déjenme hacer un paréntesis, se me estaba pasando un aviso. Hoy es como primer domingo del mes, no se nos olvide que tenemos Cena del Señor. Es una ordenanza que el Señor ha dejado a su iglesia y debemos de tomarla en cuenta. ¿Sí? Hoy en la noche del servicio de las 6 hay que considerarlo. Bien, cierro el paréntesis. Vamos a ver las armas entonces. La primera arma, ¿cuál es la primera arma que vamos a ver? La palabra. El arma de la palabra de Dios. Bien. Se estaba colocando una vía de tren en Alemania en el siglo XIX y resulta que la vía del tren estaba pasando por una ciudad que se llama Mainz, así se llama esa ciudad de Alemania, Mainz, y resulta que descubrieron, los que estaban trabajando en esa ciudad, descubrieron utensilios, cosas muy antiguas, del tiempo de los romanos. Los romanos llegaron a invadir en sus tiempos de gloria, el imperio de César, llegaron a invadir Alemania, nada más que los alemanes en ese tiempo pues fueron un país muy aguerrido y no se dejaron dominar por los romanos, pero descubrieron un campamento romano ahí cerca de la ciudad de Mainz, y resulta que dentro de todas las cosas que los arqueólogos encontraron espadas, unas espadas muy especiales, y a esas espadas se les conoce como la espada gladius, de gladiador, gladius, y se les conoce arqueológicamente como las espadas gladius de Mainz, de esta ciudad, y se dice que eran las espadas más eficaces del mundo, las espadas más terribles, más mortales que se utilizaron en ese tiempo. De todas las espadas que hay en el mundo, con excepción de las samurái, pero todas las espadas que se conocían en el mundo occidental, pues estas espadas romanas eran las más eficaces. Y precisamente de ahí es donde ocurre el famoso texto de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, donde dice: toda palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Vamos a Hebreos capítulo 4 y versículo 12 para que veamos ese texto, por favor. Les invito a ir a sus Biblias y bueno, le voy a pedir a Betsy que tenga listo su micrófono porque vamos a leer como lo hemos estado haciendo últimamente, pero este texto lo leemos todos juntos. Dice así, Hebreos 4:12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces Pablo, se dice que Pablo escribió la carta a los hebreos, otros dicen que no fue Pablo. Bueno, quien haya sido el escritor sagrado está comparando la palabra de Dios como una espada romana,
Y es muy posible que sea esta espada de gladiador, esta espada que era muy eficaz. Y así como era tan eficaz y tan mortal y tan penetrante la espada romana, lo era mucho más la palabra de Dios. La palabra de Dios estaba llegando a los corazones de la gente mucho más penetrantemente de lo que se podía imaginar. Así es que era un arma ofensiva, era un arma que se utilizaba precisamente para avanzar y derrotar al enemigo. Y no olvidemos que en Efesios capítulo 6, versículo 17, ahora vamos a este pasaje, que esa espada es una espada que tiene el visto bueno del Espíritu de Dios. Efesios capítulo 6 y versículo 17, y quisiera pedir a nuestro hermano Israel que nos lea ese pasaje, Israel Monroy, allá atrás, por favor. Efesios capítulo 6, versículo 17. Tengan preparadas sus Biblias, hermanos, para que leamos estos pasajes de la palabra de nuestro Dios. Efesios 6, 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Muy bien, dice, fijémonos, hermanos, cómo está diciendo que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Ahora, por favor, pongamos mucha atención, porque los términos gramaticales son muy especiales. Dice la espada del Espíritu, y la preposición de está indicando pertenencia u origen. Por ejemplo, puedo decir la Biblia del hermano Horacio. ¿A quién le pertenece la Biblia? Pues al hermano Horacio. Entonces, el de, ese término gramatical de, esa preposición está indicando pertenencia u origen. Entonces, la espada del Espíritu está diciendo de dónde se origina y a quién le pertenece. La espada, que es la palabra de Dios, le pertenece al Espíritu Santo y procede del Espíritu Santo. Ahora, por favor, veamos lo que dice en 2 de Pedro, capítulo 1, por favor. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Y ahora quisiera pedirle a nuestra hermana Karen González, que nos dirija en esta lectura. 1:21 de 2 de Pedro. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muy bien. ¿Por quiénes fueron inspirados los que escribieron la Biblia? Por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿de dónde procede la palabra? La palabra que tenemos escrita aquí en la Biblia, del Espíritu de nuestro Dios, le pertenece a Él. Entonces, es algo tan especial. No es cualquier cosa, no es un libro cualquiera. Es cierto que lo escribieron más de 40 hombres en diferentes lugares, en un periodo de cerca de 1500 años, pero el Espíritu Santo estuvo trabajando en ellos. Así es que en el pasaje de Efesios capítulo 6, versículo 17, que leyó nuestro hermano Israel, dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. De tal manera que si la usamos eficientemente, si la usamos de la manera correcta, se convierte en algo extraordinario para nuestro propio bien. Ahora, hay problemas en el mundo. Hay situaciones muy graves que tienen que ver con la palabra de Dios. ¿Cuál es eso? Pues las falsas enseñanzas. Hay malas enseñanzas de la palabra de Dios. ¿Y cómo podemos combatirla? ¿Cómo podemos hacerle frente? ¿Cómo podemos llevar una buena enseñanza de la palabra de Dios? Pues estudiando lo que tenemos en este libro tan especial. Y veamos, por favor, vayamos hasta en Efesios otra vez, capítulo 4, versículos del 11 hasta el 14. Efesios capítulo 4, del 11 hasta el 14. Y ahora quisiera pedirle a nuestro hermano Ebenezer que nos lea este pasaje, Efesios capítulo 4, del 11 hasta el 14. Y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo,
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Muy bien, gracias. Veamos este último versículo, el engaño que hay en el mundo utilizando diferentes enseñanzas que no provienen de la palabra de Dios. Dice aquí el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, es decir, que vayamos de un lado para otro buscando respuestas cuando las tenemos aquí en la palabra de Dios. Ahora, versículo 11 habla acerca de los ministerios que tienen que ver con la palabra de Dios. Los apóstoles, los profetas, los pastores, los maestros están utilizando la palabra de Dios para la edificación de nuestras vidas. Hoy en la actualidad hay tanta enseñanza tan distorsionada, tan errada de la palabra de Dios, y entonces tenemos que utilizar bien pues, lo que dice la palabra de nuestro Dios, precisamente basado bajo la dirección del Espíritu del Señor, que es el verdadero Maestro. Ahora veamos, en Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11, no vamos a leer todo este pasaje, pero por favor ábranlo ahí. En Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11, habla acerca de una experiencia del Señor Jesús. ¿Qué tipo de experiencia fue? ¿Qué tipo de experiencia encontramos en la vida del Señor Jesús ahí en Mateo capítulo 4, de los versículos del 1 hasta el 11? Son las tentaciones. ¿Quién le tentó al Señor? El diablo. ¿Cómo pudo hacer frente el Señor a las tentaciones del diablo? A través de la palabra de Dios. Hay tres tentaciones y las tres tentaciones tienen que ver con el uso de la Biblia. El diablo se sabe la Biblia también. Y se la sabe hasta mucho mejor que nosotros. ¿Cómo podemos combatirlo? Cuando podemos nosotros estudiar detenida y sistemáticamente la palabra de Dios para hacerle frente. Jesús así lo hizo. Jesús conocía todo el Antiguo Testamento y pudo enfrentarse al diablo utilizando los pasajes de la Biblia. Así es que, ¿cómo podemos hacer frente a las diferentes enseñanzas tan erradas del mundo? Pues a través de la palabra de nuestro Dios. Hay movimientos muy fuertes hoy en el mundo. Hay un movimiento que causó mucho revuelo y que sigue actuando, pero que ya mucha gente ni siquiera le da importancia, ni siquiera de esa iglesia lo mencionamos. Se trata del movimiento de la nueva era. La nueva era es un movimiento donde une a todas las religiones, utiliza todos sus pensamientos, todas sus creencias y hace una mezcolanza tremenda y está acabando con millones de personas en el mundo. Qué triste es eso. ¿Cómo podemos combatir la nueva era y todas las enseñanzas heréticas y fuera de orden? A través de la palabra de Dios, cuando nos defendemos y estudiamos a través de la palabra de nuestro Dios. Por favor, vayamos hasta el Salmo 19. Les invito ahora a que vayamos a este salmo tan especial. A este salmo que lo utilizamos también como uno de nuestros cantos, tiene una porción tan extraordinaria relacionada con la palabra de Dios. Por favor, veamos los versículos del 7 hasta el 10. Estamos en el Salmo 19, versículos del 7 al 10. Todos juntos vamos a leer esos versículos. Dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Entonces veamos las cualidades de la palabra de Dios. La ley de Jehová en primer lugar, es perfecta. Es algo grandioso de cómo es la Biblia. Es la palabra perfecta que proviene de Dios, transforma los corazones, nos da promesas increíbles, hace cosas de veras maravillosas, pero cuando se utiliza correctamente. Y esa es la manera como podemos combatir las falsas enseñanzas que hay en el mundo. Cuando leemos detenidamente la palabra de Dios, cuando la meditamos, cuando nos la apropiamos diariamente, entonces nos preparamos para enfrentar las enseñanzas erróneas que hay en el mundo. Ahora veamos la siguiente arma, el arma de la oración. Lo sabemos muy bien todos.
Sabemos que la oración es parte vital, es parte importante de la vida de todo creyente, es la parte importante también de la vida práctica de la iglesia. Una iglesia o creyentes que no oran, pues tarde o temprano sufren las consecuencias, porque no ven la manera como Dios está actuando con poder en sus vidas. Por ejemplo, veamos un ejemplo. En Hechos capítulo 12, versículo 5. Vayamos hasta Hechos capítulo 12 y versículo 5. La iglesia primitiva tenía serios problemas, pero miremos cómo podían resolver o cómo enfrentar las situaciones adversas que tenía la iglesia primitiva. 12:5. Y quisiera pedirle a nuestra hermana Yolanda, hasta aquí al frente, que por favor nos lea este texto. Hermana Yolanda, por favor, léanos Hechos capítulo 12 y versículo 5. 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel por la iglesia, hacía sin cesar oración a Dios por él. Muy bien, gracias hermano. Resulta que un hombre llamado Herodes, rey Herodes, que no es el mismo rey Herodes que aparece en Mateo capítulo 2, es su hijo, había maltratado a algunos cristianos, especialmente a algunos apóstoles, había matado a Jacobo, el hermano de Juan, y ahora había colocado a Pedro en la cárcel. Y se proponía este rey Herodes acabar con la iglesia, pero empezando con las cabezas, vamos a poner así, empezando con los apóstoles. Si acababa con los apóstoles, pues la iglesia se iba a disolver. Pero veamos la respuesta que aparece en el versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. No era el grupo de los apóstoles, no era el grupo de los diáconos, porque ya para ese tiempo sí estaban los diáconos, no era el grupo de ciertos hermanos, sino la iglesia estaba orando por él. En los momentos más críticos en que vive una iglesia, tiene que estar orando. Y aquí está un ejemplo. Cuando vivimos situaciones críticas en nuestras vidas, lo primero que tenemos que hacer es orar, porque ahí es cuando Dios da la respuesta. Ahora veamos qué cosa tan especial encontramos aquí en este pasaje, porque resulta que cuando estaba orando la iglesia, Dios trajo la respuesta. Veamos en el versículo, por favor, versículo 7. Dice: y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeciente en la cárcel. La palabra cárcel más bien se refiere a la celda donde estaba Pedro, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Dios inmediatamente trajo la respuesta. Cuando la iglesia estaba orando, Dios actuó y trajo la libertad para Pedro. Ahora, miren, cosa increíble. Ni Pedro lo creía. Veamos el versículo 9. Dice de la siguiente manera: y ¿saliendo quién? ¿Quién estaba saliendo? Pedro. Dice: saliendo Pedro, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Ni Pedro se la creía. Miren qué cosa tan tremenda es esto. A veces ni creemos en la manera como Dios obra, como Dios actúa, pero Dios lo está haciendo. Ahora, ¿cuándo viene esa respuesta? Cuando la iglesia está orando. Una iglesia que ora es una iglesia que ve grandes cosas de Dios. Así es que tenemos que tomar en consideración esto. Aquí está un gran ejemplo. Ahora veamos todavía, en la vida del Señor Jesús. El Señor Jesús, cuando veía que las situaciones se ponían críticas en la vida de Él o de sus discípulos, Él oraba. Veamos un ejemplo. Lucas capítulo 22, versículos 31 al 32. Lucas capítulo 22, versículo 31 al 32. Lucas capítulo 22, versículos 31 al 32. Y le voy a pedir a nuestra hermana Nayeli García, hasta acá al frente. Sí, García, bueno, por favor, hasta aquí al frente, que nos lea este pasaje. Lucas capítulo 22, versículos 31 al 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte,
y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Muy bien. ¿Qué estaba pasando en la vida de Pedro? Pues estaba bajo una situación muy tremenda, porque dice el Señor Jesús, el diablo, Satanás, le ha pedido al Padre la oportunidad de zarandear. Te va a hacer pedazos, te va a hacer trizas. Y ha ido al cielo para pedir permiso. El Señor Jesús veía eso. Ahora veamos la manera como el Señor nos da pues la defensa. Versículo 32 dice, pero yo he rogado por ti, estoy orando por ti, Pedro. Pero fíjate bien, Pedro, abre bien los ojos porque el diablo te va a hacer pedazos. Y fíjense bien, hermanos, que a veces no nos damos cuenta cómo el diablo nos está zarandeando. Y a veces estamos tan contentos, tan risueños, tan felices, y no nos damos cuenta que el diablo está haciendo pedazos nuestra vida espiritual. Pero el Señor está orando. Ahora, le hubiera dicho el Señor, Pedro, ponte a orar. Tú encárgate de eso, pero no, el Señor estaba orando a su favor. Entonces, debemos de tomar eso en consideración, porque uno de los ministerios tan grandes del Señor Jesús en los cielos es que Él está intercediendo a favor nuestro. Así es que, qué ejemplo tan tremendo del Señor, y por lo tanto nosotros también debemos de hacer lo mismo. ¿Se acuerdan de ese pasaje de 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9, donde dice que somos nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios? ¿Sí? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted puede verlo ahí, 1 de Pedro 2:9. Ahora, veamos. Hay varios títulos de la posición que tenemos delante de Dios. Somos una nación santa, un linaje real, un sacerdocio especial. Ahora, ¿por qué está diciendo sacerdocio especial? Porque la palabra sacerdocio tiene que ver con el oficio del sacerdote. ¿Qué hacían los sacerdotes? Ofrecían sacrificios y hacían oraciones a favor de su pueblo. Nosotros ya no somos sacerdotes en el sentido del Antiguo Testamento, ni sacerdotes como en algunas iglesias lo llevan a cabo. Pero en el sentido práctico somos sacerdotes porque estamos intercediendo a favor de otros. Por eso es que tenemos que venir a la reunión de oración, por eso tenemos que orar como iglesia. Porque hay tantos problemas, tantas necesidades, tantas situaciones tan difíciles, y especialmente el enemigo tiene la mirada en nuestras vidas. ¿Saben cuáles son las dos cosas que quiere destruir el diablo? ¿Sabe qué es lo que quiere destruir el diablo? ¿Cuáles son las dos cosas? Quiere destruir en primer lugar la familia, porque es la institución de Dios. Dios formó la familia, Dios formó al hogar. Y el diablo siempre va a querer destruir nuestros hogares de alguna u otra manera, de muchas maneras lo va a hacer. Y la otra cosa que quiere destruir el diablo es la iglesia, porque la iglesia fue ganada por la sangre del Señor Jesús. Así es que por eso es que tenemos que estar orando, porque el diablo ahora nos está zarandeando a nosotros, pero nos cruzamos de brazos. Eso no puede ser. Estamos viendo cómo el diablo nos está destruyendo, cómo nos está afectando, cómo está trayendo tanta amargura, tanto resentimiento, tanta envidia, tantos problemas a nuestra vida, y nos quedamos mirando la tele, nos quedamos en nuestras casas, estamos trabajando, nos olvidamos de buscar a Dios. Y entonces ahí está el problema. Porque nosotros mismos hasta le damos chance, usa la palabra, le estamos dando chance al diablo. Jesús le dijo a Pedro, mira Pedro, abre bien los ojos, Satanás ha pedido en el cielo zarandearte. Yo estoy orando por ti, pero en un sentido muy sutil. El Señor le dice, pero tú también debes hacer lo mismo. Yo estoy orando por ti, pero tú también. Únete a mí. Cuando el Señor estuvo en el Getsemaní, le dijo a sus discípulos, oren por mí. Y el Evangelio de Lucas dice que en ese momento tan tremendo, tan dramático del Señor Jesús, estaba sudando con gotas de sangre por la tremenda tensión que él tenía, y le estaba pidiendo a sus discípulos o a los apóstoles que oraran por él. ¿Sabe qué hicieron? Se fueron a dormir, se quedaron dormidos.
Y el Señor les reclama, ni una hora pueden ustedes orar por mí en este momento tan crítico. Esa es la razón de por qué a veces hay tanta debilidad y falta de impacto en la iglesia ante el mundo, porque no clamamos a Dios como debe ser, no oramos a Él. Ahora Dios nos escucha y Dios responde. ¿Se acuerdan ustedes del texto de Jeremías 33:3? ¿Cómo dice el texto? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, pero clama a mí. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a poder salir vencedores clamando a Él, porque el enemigo ha puesto la mirada en nosotros. Usted puede pensar, ese es el problema del pastor, es el problema de los diáconos, es el problema de los maestros, es el problema de ciertas familias. No, el problema está en el diablo. El diablo nos está utilizando, somos títeres del diablo. Y si no clamamos a Dios y doblamos nuestra rodilla y le pedimos que Dios nos ayude, el diablo va a destruirnos, porque es lo que quiere. Juan capítulo 10, versículo 10, dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruirnos, quiere acabar. Ahora, ¿quiere ver a su familia destruida? Dele chance al diablo. ¿Queremos que nuestra iglesia sea destruida? Vamos a darle chance al diablo. Y entonces se nos va a venir todo abajo. No importa que tengamos buenos planes, no importa que tengamos buena economía, no importa que tengamos tantos recursos, pero el diablo nos va a destruir porque le estamos dando la oportunidad de hacerlo. ¿Cómo podemos hacer una valla? ¿Cómo podemos poner una fortaleza? Orando, clamando a Dios. Porque esa es la manera como Dios actúa. Esa es una arma poderosa. Ahora es una arma gratis. Todavía una Biblia le sale en unos cuantos pesos. Pero la oración, ¿cuánto nos cuesta orar? No nos cuesta nada. Simplemente que tengamos esa disposición de orar. ¿Qué estaba haciendo la iglesia en el libro de los Hechos, capítulo 12, orando por Pedro? Y salió. Dios quiere responder también a nuestras oraciones. Dios quiere hacer cosas grandes en nuestra iglesia. Dios quiere bendecirnos, pero tenemos que clamar a Él y pedirle que Él nos ayude. Los grandes avivamientos en todas las épocas comenzaron con el tiempo de oración. Así es que debemos de tomar en consideración esta arma. Y dice Pablo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas. ¿Qué es la oración? Es un arma poderosa que Dios nos está dando en nuestras manos para que de esta manera podamos ver cosas grandes para Él. Ahora, Pablo dice ahí en 2 Corintios, capítulo 10, versículo 4, que esas armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, para derribar las fortalezas del enemigo que quieren afectar nuestra forma de vida espiritual. Así es que, miren qué bendición. Vamos a la tercera arma, el arma de la fe. Todos sabemos lo importante que es tener fe. Empezamos la vida cristiana con fe. Y a través de la vida espiritual, a través del recorrer de nuestra vida, en la trayectoria de aquí hasta el cielo, tenemos que siempre vivir por fe. Pablo dice en 2 Corintios 5:7 que por fe andamos, no por vista. Nuestra forma de vivir cristiana es por fe, en el sentido espiritual. Ahora veamos por favor lo que dice en 1 de Juan, capítulo 5 y versículo 4. Vamos a este texto. 1 de Juan, capítulo 5 y versículo 4. Y le quiero pedir ahora a nuestra hermana Nayeli Peña que nos lea este texto. 1 de Juan, capítulo 5 y versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Muy bien, y esta es la victoria, dice el texto, y esta es la victoria que ha vencido el mundo. ¿Qué cosa? Nuestra fe, nuestra fe. Bien, hay unos tenis que son muy famosos. A ver, hermano Horacio, menciona una marca de tenis famosos. Los Nike, correcto, muy bien. Bueno, ¿sabe de dónde viene la palabra Nike? ¿Por qué esos tenis son tan famosos? Bueno, porque tienen sus propias cualidades. Pero ¿sabe de dónde viene la palabra Nike? Exactamente. Viene del griego. Y no se pronuncia Nike, se pronuncia Nike.
Así como está escrito, Nike, pero el acento en la E, Nike. Y la palabra Nike significa o se traduce como victoria. Y este versículo es el único versículo que tiene la palabra Nike para victoria. Este es el único. De aquí sacaron, fíjense bien qué cosa tan tremenda. El empresario, la persona que confeccionó estos tenis, de aquí sacó la palabra Nike. Nosotros pronunciamos los Nike, pero en griego es Nike y significa victoria. Ahora, ¿en dónde radica la victoria para un hijo de Dios? Bueno, aquí lo dice el texto. Porque todo lo que es nacido de Dios, nosotros que hemos nacido de Dios, vencemos al mundo. El mundo nos está atacando de muchas maneras. Todas las cosas que están pasando en la actualidad, la moralidad, la forma de vivir hoy en la actualidad, está siendo un ataque hacia nuestra vida espiritual, hacia nuestras familias, a nuestra iglesia, a nuestra creencia. ¿Cómo podemos vencer cuando ejercemos nuestra fe? Ahora, la palabra fe utilizada en este versículo no solamente es fe de creer por creer, también significa fidelidad. La palabra que utiliza el apóstol Juan para escribir fe es una palabra griega que se pronuncia pistis, y pistis significa fe o fidelidad. Lo que quiere decir el apóstol Juan es: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fidelidad hacia Dios. Cuando le somos fieles a Dios, cuando somos comprometidos con Dios, cuando estamos dispuestos a luchar por darle el primer lugar a Dios, entonces es cuando vencemos. No solamente es creer por creer. Bueno, yo creo en Dios, pues sí. Santiago dice que hasta aún los demonios creen y hasta tiemblan. No es creer por creer, sino defender lo que creemos. Defender y hacer valer lo que creemos. Y eso se llama convicción. La palabra convicción aparece en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, ¿qué cosa? La convicción de lo que nos ve. Ahí aparece la palabra convicción. Entonces lo que Juan está diciendo aquí es que esa convicción que tenemos vence al mundo. Por ejemplo, ¿estamos de acuerdo con los matrimonios gay? No, entonces eso implica convicción. Debemos de aceptar con convicción que no vamos a aprobar los matrimonios gay. Y así hay muchas cosas en el mundo. Usted puede ver las noticias semana tras semana cómo hay tantas ideas tan alocadas en el mundo. Hoy se le da más importancia a los animales que hasta a los niños. No importa que un niño se quede tirado ahí en la calle, no importa que haya un niño abandonado. Pero si usted atropella a un perro, no. Ahora el perro tiene más valor que el niño que se queda ahí tirado en la calle. ¿Cómo puede ser? Ese tipo de moralidad está por los suelos. Entonces tenemos que defender. El mundo se asombra por las matanzas de las guerras y ahora con la lucha que hay, la guerra que hay entre Rusia y Ucrania, los muertos de eso. Pero millones de niños mueren por el aborto. Y la gente no dice nada. No podemos quedarnos callados, no podemos aprobar eso. Y eso es de convicción. Por eso Juan está diciendo, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Si como cristianos hacemos valer nuestra fe, vencemos. Hoy con el feminismo los hombres estamos por los suelos. Ahora con el feminismo. Ahora ya los hombres ya ni valemos. Si usted lo ve desde el punto de vista de lo que está pasando en el feminismo. Acabo de escuchar de Sujel Michelén. ¿Alguien ha escuchado a este pastor en alguno de sus videos? A Sujel Michelén. Muy bien. Bueno, Sujel Michelén dice que hay una Biblia que habla acerca del feminismo, donde cuando
El Señor Jesús habla acerca de la oración modelo, cuando dice Padre nuestro que estás en los cielos, que la Biblia feminista ya no dice así. La Biblia feminista dice Padre y Madre nuestro. ¿Qué horrible es eso? Está cambiando el mundo. El mundo está haciendo cosas horribles. Pero ¿cómo podemos vencer esto? Por medio de nuestra fidelidad hacia Dios, tomando en consideración esto. ¿Sí? Veamos un ejemplo del apóstol Pablo. Por favor, vayamos a Hechos capítulo 21, versículo 13. Un ejemplo de un hombre de convicción. 21:13. Hechos 21:13. Y ahora quisiera pedir a Edras que por favor nos lea este pasaje. Hechos 21 y versículo 13. Entonces Pablo respondió: ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Muy bien. El apóstol Pablo había llegado a la casa de un diácono que se llamaba Felipe. Si ustedes quieren ver el contexto, Felipe vivía en la ciudad de Cesarea. Y resulta que ahí llegó un profeta llamado Agabo, un profeta cristiano. En ese tiempo todavía estaban los profetas en acción. Agabo llegó y entonces le hizo ver a Pablo que él iba a ser maltratado en la ciudad de Jerusalén. Entonces, si usted ve el contexto, en el versículo 12, le rogaron a Pablo que no fuera a Jerusalén. No vayas, Pablo. Vean el versículo 12, dice de la siguiente manera: al oír esto le rogamos nosotros. ¿Quién eran nosotros? Felipe, sus 4 hijas, Lucas, que estaba escribiendo el libro de los Hechos ahí. Varios le rogaron a Pablo: no vayas. Pero mire lo que dice en el versículo 13: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy ¿qué? Dispuesto a ser, no solo a ser atado, mas aún a morir. Eso es convicción, eso es fidelidad a Dios. ¿Sabe qué es lo que no queremos ahora? Hoy estamos tan inmersos en nuestra propia seguridad personal, familiar, que sufrir por Cristo ya no tiene el mismo valor que en el Nuevo Testamento. Claro que si alguien no nos saluda, eso sí es sufrir para nosotros. Si el pastor no nos saluda, si el pastor nos hace un mal gesto, si el pastor nos da una mirada de esas que matan, ay no, sí, ya, yo soy súper perseguido. Eso no es nada. Pero solamente cuando le damos el lugar a Dios y somos fieles a Él, entonces somos capaces de ir aún hasta la muerte, como dice Pablo aquí. Bien, la última arma. Vamos a la última arma. Ya vimos el arma de la palabra de Dios, el arma de la oración, el arma de la fe, y ahora vamos a ver el arma del perdón de Dios. ¿Sabe que el diablo quiere sacarnos del camino constantemente, todos los días? Nos quiere sacar del camino. Utiliza un recurso muy especial el diablo, uno de sus recursos preferidos. Utiliza el pecado. Si llegamos a pecar, nos desanimamos. Si llegamos a pecar, entonces nos sentimos mal, porque le fallamos a Dios. El diablo está buscando una manera de cómo hacer que pequemos, de formas diferentes, ya sea a través del pensamiento, ya sea a través de acciones, ya sea a través de la palabra. El diablo quiere que pequemos. Bien, cuando llegamos a pecar, entonces utiliza un segundo recurso, la culpa. Nos mete la culpa. Nos dice: mira, le hiciste esto a Dios, le fallaste a Dios, no sirves para nada, eres un mal cristiano, eres un mal hermano en la fe, no debes de estar ni siquiera en la iglesia. Y de alguna manera eso, porque el diablo, la Biblia dice que es el acusador de nuestras vidas, es nuestro acusador. Por favor, vayamos a lo que dice Zacarías capítulo 3, versículo 1. Zacarías capítulo 3, ahora vamos al Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 3 y versículo 1. Y quisiera pedir a nuestro hermano Guillermo, nuestro hermano Memo, que nos lea por favor Zacarías 3:1. Zacarías 3:1. Zacarías está entre Salmos y Proverbios. ¿Sí?
Demostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. ¿A dónde estaba Satanás? A la mano derecha de quién? Del ángel del Señor. ¿Y para qué estaba ahí? Para acusar al sacerdote Josué, que no es Josué, el libro de Josué, no, es otro Josué. Pero ¿qué estaba haciendo ahí? ¿Qué estaba haciendo ahí el diablo? Pues estaba listo para acusar. ¿Por qué le iba a acusar? Porque si usted lee más adelante, resulta que el sacerdote Josué estaba con vestiduras viles. ¿Qué da a entender las vestiduras viles? Quiere decir que no estaba preparado, no estaba en la forma correcta de presentarse ante Dios para ofrecer los sacrificios. Se había descuidado, había manchado su vida o su vestimenta. No podía presentarse delante de Dios de esa manera. Entonces el diablo le estaba acusando o le iba a acusar. Y por favor, ahora vamos hasta Apocalipsis capítulo 12 y versículo 10. Ahora Apocalipsis capítulo 12 y versículo 10. Y hermano Fer, por favor, léanos ese texto. Apocalipsis 12, 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Muy bien, gracias. Veamos la frase: el acusador de nuestros hermanos. ¿A quién acusa el diablo? ¿A la gente que está allá afuera en el mundo? ¿Al de porochito? ¿Al que está viviendo mal? ¿Lo acusa? No, ya no tiene nada que ver con nada. Nos acusa a nosotros. El diablo nos está acusando en este momento a algunos de los que estamos aquí. Ya está en el cielo diciendo: mira, Señor, ahí está en el templo y está acusando. Ahora, eso hace que nos sintamos mal delante de Dios. Y cuando pecamos nos sentimos desanimados, vuelvo a repetir, entra el sentido de culpabilidad, decimos: yo ya no quiero ir a la iglesia, yo para qué estoy leyendo la Biblia, no sirvo para nada, y empezamos a echarnos la culpa y a tener actitudes muy negativas, que entonces nos salimos fuera del camino, y es lo que quiere hacer el diablo, sacarnos fuera del juego. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Acercarnos a Dios para pedirle perdón, confesarle nuestro pecado. Miremos por favor lo que dice este pasaje tan tremendo del libro de Levítico, capítulo 6, versículos del 1 al 7. Por favor, ponga atención en la lectura de este pasaje. Levítico capítulo 6. Ya vamos a terminar, pero por favor pongamos mucha atención en lo que dice este pasaje. Levítico capítulo 6, versículos del 1 al 7. Aquí encontramos la base del perdón en la vida cristiana en el Nuevo Testamento. Estamos en Levítico capítulo 6, versículos del 1 hasta el 7. Habló Jehová a Moisés diciendo: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño que calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre el que hubiere jurado falsamente. Lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ella la quinta parte en el día de su expiación. Y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a su estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y mire lo que va a ocurrir, o lo que iba a ocurrir, y obtendrá el perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Mire qué promesa tan tremenda. Ese hombre había hablado mal de su prójimo, le había fallado, le había robado, había hecho un montón de cosas. Pero si iba al altar y llevaba su sacrificio y le pedía perdón a Dios,
junto con el sacerdote que estaba ofreciendo el sacrificio. El versículo 7 es una tremenda promesa. Dice el texto: y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Miren qué bendición tan grande. Así es que si nos acercamos al Señor con corazón sincero y contrito, como dice David en uno de sus salmos, y le decimos: Señor, te he fallado, he pecado, he hecho cosas que no están bien, me siento mal delante de ti. Es más, ya ni quiero ir a la iglesia, ya no quiero oír tu palabra, ya no quiero hacer nada de la vida espiritual porque me siento muy mal. El Señor nos dice: sigue adelante, te perdono, si estás confesando el pecado. Por eso Juan dice en su primera carta, 1 Juan 1 del 7 al 9, que si andamos en comunión unos con otros, la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Versículo 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué cosa? De toda maldad, de toda maldad. Cuando sentimos culpabilidad, sentimos remordimiento, nos sentimos miserablemente por haberle fallado a Dios, lo que tenemos que hacer es pedirle perdón a Dios, confesarle nuestro pecado y seguir adelante. Así es que, aunque el diablo quiere sacarle del camino y le quiere hacer vivir miserablemente, la manera de solucionar esto es cuando le confesamos nuestro pecado a Él, al Señor. Y si Él nos perdona, entonces el diablo ya no tendrá, no puedo usar esta expresión, ya no tendrá cara para acusarnos. Ahora, ¿por qué no tendrá cara para acusarnos? Por favor, veamos lo que dice Romanos 8:33, y este es el último versículo que vamos a leer. Romanos 8:33, y lo leemos todos juntos. Lo vamos a leer todos juntos. Romanos capítulo 8, versículo 33. Romanos 8:33, todos juntos. Dice de la siguiente manera: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Por qué nos justifica Dios? Nos justifica en base a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, por la sangre que Él derramó. No solamente obtuvimos el perdón de los pecados y la limpieza de nuestro corazón, de los pecados pasados, sino de los presentes y aún por los del futuro, porque la sangre de Jesús sigue actuando para todos los tiempos. Por eso nos podemos acercar con plena confianza y decirle: Señor, te he fallado, he hecho miserablemente cosas malignas, pero perdóname. Y si le confesamos, ahí está la promesa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero tenemos que ir a Él. Así es que el diablo, aunque quiera acusarnos, fíjense bien, aunque el diablo nos quiera acusar delante de Dios, Dios sale en nuestra defensa y nos dice: no, yo no voy a escuchar tu acusación. Yo no voy a escuchar nada que digas en contra de este hijo, porque ya lo confesó y por la base de la sangre de Jesús ya está limpiando. Así es que podemos seguir adelante. Y en lugar de estarnos desanimando y que nuestra autoestima está por los suelos, debemos de gozarnos en nuestro Dios, que nos ayuda a salir más que vencedores. Así que las armas de nuestra milicia son mucho más tremendas de lo que imaginamos, poderosas para derribar fortalezas, y debemos de utilizarlas. La palabra de Dios, la oración, la fe y el perdón de Dios. Si usted se desanima es porque quiere. Si usted quiere vivir miserablemente es porque quiere. Si usted quiere estar viviendo derrotado es porque quiere. Pero tiene todos los recursos para salir victorioso. Si confía en lo que Dios nos está mostrando a través de su palabra. Así es que, miren qué bendición tan grande. Las armas de nuestra milicia son poderosas para derribar fortalezas. Las fortalezas del mundo, las fortalezas del pecado, las fortalezas del diablo. Así es que podemos salir más que vencedores.
El diablo nos va a acusar en esta semana o en este día. Nos va a acusar de alguna manera. Va a utilizar incluso hasta a alguien para acusarnos. Pero si hemos confesado nuestro pecado, Señor, y estamos caminando correctamente en la dirección que Dios quiere, entonces podemos salir adelante y seguir en su camino. Que Dios nos ayude. Y utilicemos estas armas que Dios ha puesto para nuestra bendición y para que nos gocemos de la victoria que Dios nos da a través de su palabra. Oremos. Padre, muchas gracias por la enseñanza, muchas gracias por lo bueno que es. Gracias, Señor, porque semana tras semana vemos enseñanzas grandiosas para poder vivir conforme a tu voluntad y disfrutar, Señor, de tu presencia, disfrutar de estar en tu camino, de poder ver, Señor, grandes cosas en nuestras vidas y en tu iglesia. Gracias, Señor, porque aunque el enemigo quiere derrotarnos y acabar con nuestras vidas, Señor, tú siempre estás a nuestro lado. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y estamos en tus manos. Gracias, Señor, porque nos ayudas y nos sostienes. Gracias por lo bueno que eres. Gracias por tu Santo Espíritu que nos anima, nos redarguye incluso para caminar correctamente delante de ti. Y gracias por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, porque a través de ella tenemos la limpieza y el perdón de nuestros pecados. Señor, te suplicamos que nos ayudes a valorar, nos ayudes a entender y abrir nuestros ojos para todo lo que estás haciendo a nuestro favor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.